El Seminario Bíblico Río Grande presenta Mi Biblia y yo. Le ofrecemos un análisis profundo de cómo estudiar la Biblia personalmente usando el método inductivo. El blanco de este estudio es guiarle hacia la madurez espiritual. Viviendo en las alturas. Con usted, Wilson Campoverde. ¿Cómo están? ¿Listos para empezar la clase? Vamos a tener hoy la interpretación, la lección número 8. Bienvenidos. Y tengo conmigo algunos libros que más adelante quiero recomendarles. Y por supuesto, la palabra de Dios. Vamos a empezar abriendo la Biblia en 2 Timoteo. Vamos a leer unos versículos en esta lección, capítulo 3. Y voy a leer versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La interpretación tiene que ver con buscar hasta encontrar el verdadero significado de la Escritura. No podemos torcerla, tampoco cambiarla, hacer ninguna alteración. Tal como es. De eso se trata la interpretación. La palabra clave es entender. De tal manera que entraremos entonces a la interpretación en esta lección. Todo pasaje tiene que ir interpretado de acuerdo al contexto. Todo pasaje tiene su explicación en el contexto. Por eso, cuán importante es que se observe bien antes de interpretar. Quiero entonces que analicemos elementos primordiales para interpretar. Y quiero que estudiemos 4 de esos elementos. Ante todo, se requiere honestidad. Ese es el primer punto. Tenemos que venir a la Biblia para que ella nos enseñe. Me toca a mí que ella se abra. Mi corazón está abierto a lo que ella me dice. Yo no vengo a que la Biblia esté de acuerdo conmigo. Debe haber un estudio profundo que le ayudará a encontrar el significado de lo que dice. El problema es entonces querer lucirse como un intérprete sin pasar el tiempo de meditar, de estudiar, sino solamente rascar la superficie. Ahí está el problema. Tiene que ser sincero usted. Muchos de los grupos falsos, estos cultos modernos, ahí tienen su problema, porque vienen a la Escritura para buscar versículos que aparentemente están de acuerdo con sus puntos. Entonces, debemos ser honestos al interpretar la Biblia. En segundo lugar, debemos reconocer que la Biblia enseña al exégeta. Leamos por un momento en Nehemías capítulo 8 y el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahí está la clave. Ponerlo a un nivel que se entienda. Y el exégeta viene a sacar esas enseñanzas para luego ponerlos al nivel de quienes le están oyendo. Quiero entonces que veamos la diferencia entre exégesis y eisegesis. 2 palabras que realmente tienen su significado. La exégesis tiene que ver con dejar que la Biblia enseñe al que está haciendo la interpretación, al exégeta. Y eisegesis tiene que ver con que el exégeta viene para que la Biblia esté de acuerdo con él. De tal manera que ahí está la diferencia entre estos dos. Eisegesis y exégesis. Ahora bien, por eso la importancia de una buena observación. Cuando conocemos el bosquejo del libro, conocemos el estilo del escritor, cuando nos damos cuenta del hilo de pensamiento o el argumento del libro, entonces
ya no vamos a querer distorsionar el significado de la porción que estudiemos. Vamos a querer respetar eso, porque si forzamos aún, sabiendo lo que estamos haciendo, yo creo que eso ya sería un pecado bien demasiado osado, ¿verdad? Ya conociendo que no se puede hacer eso y todavía hacerlo, por eso la necesidad de entrar al estudio de la Escritura. Hemos visto la necesidad de estudiar la plataforma donde ocurrieron los eventos. Permita que el escritor hable su lenguaje. He allí la importancia del estudio de las palabras, de los términos. Finalmente, en este punto recuerde que nosotros somos seres finitos y que Dios es infinito. Al tratar yo de explicar todo lo que es Dios, imposible. Él es un Dios infinito. De tal manera que habrá puntos en donde yo no puedo explicar. Pero de todas maneras, creo que la palabra de Dios es lo que ella dice que es. Dios mismo hablando al hombre. Perfecta, inmutable. La palabra de Dios dada a nosotros sin error. De tal manera que estudiar la Biblia le tomará toda su vida. Y aún cuando llegue al punto de enfrentar la muerte para partir y estar con el Señor, la tarea no habrá sido terminada. En tercer lugar, venimos a interpretar con un pensamiento. Aquí hay una enseñanza. Es por eso que cuando entendemos el significado de lo que se nos dice, entonces encontramos esta enseñanza de donde brotará un principio, que luego lo aplicaremos. Necesitamos esta enseñanza. La interpretación es el corazón de la hermenéutica. Y este nombre no tiene que ver con una hermana de la iglesia, hermanos. Es una ciencia que trata con reglas de interpretación. Y vamos a verla más adelante. El Centro de Evangelismo y Discipulado de HCJB en Quito, Ecuador, escribió este manual para el estudio de la Biblia y ellos lo comparten con pastores en todo el país. Y yo les felicito por lo que están haciendo, hermanos. Estudio inductivo de la Biblia. Y en la página 38 definen lo que es la interpretación. Y quiero leerlo y a la vez darles crédito a los hermanos por el trabajo que están haciendo con estos estudios. Dice el manual: la interpretación viene de la palabra griega hermeneuein, que significa explicar. Y más concretamente viene del verbo griego euriskein, que significa encontrar. La interpretación es una tarea o un proceso que tiene por finalidad encontrar y explicar los diversos sentidos del mensaje de la Biblia. La interpretación está íntimamente ligada con la exégesis, que significa extraer, sacar el significado de las Escrituras. Lo contrario se llama eisegesis, meter pensamientos ajenos al texto bíblico. Entonces, qué bueno que estamos de acuerdo con esto. La enseñanza, una vez encontrada, es el tesoro ahora que vamos a usar para luego compartir. Por último, hablemos acerca del Maestro. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda y nos guía en la interpretación. Miremos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él fue quien inspiró a los hombres a escribir la palabra, y Él es quien nos ilumina a nosotros para entenderla. También vamos a mirar en 1 de Juan, capítulo 2, y el versículo 27. 1 de Juan, capítulo 2, y el versículo 27. La palabra de Dios dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Luego también vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, nosotros seguimos las enseñanzas apostólicas, lo que ellos nos legaron a través de la inspiración divina. Estos hombres que Dios dio a la iglesia tienen como fin edificar a los creyentes para que hagan la obra del ministerio. Lo que los discípulos vieron, oyeron, palparon, eso es lo que nos comparten. Y estamos muy agradecidos porque lo más grande que Dios nos ha dado después de su Hijo es su palabra para poder guiarnos en esta vida. Estos hombres no son en sí la autoridad. La autoridad es Dios mismo y su palabra. Ellos pueden ayudarnos y esa es su responsabilidad. Pero si sus ideas, las ideas de aquellos maestros y pastores, contradicen a lo que dice la Biblia, entonces son maestros falsos, profetas falsos. Pablo, escribiendo a los filipenses, ya les previno de eso. Y quiero que juntos leamos en Filipenses capítulo 3 y versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y de estos, él todavía ahonda más en el versículo 18 diciendo, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. De tal manera que si alguien viene con una interpretación diferente a lo que la Biblia dice, el tal es falso. Es importante investigar la historia para que nos ayude con la interpretación. Muchas de las ideas actuales que se encuentran en las sectas falsas, en los grupos heréticos, ya fueron refutadas en los primeros siglos del cristianismo. La historia nos ayuda para mostrar la autenticidad de las cosas y para ilustrar verdades. De tal manera que ya sabemos quién es el Maestro, el Espíritu Santo. Él es quien nos ilumina para entender la palabra. Ahora quiero que veamos las actitudes necesarias para interpretar. Reconocemos que el trabajo es arduo, requiere disciplina, pero no hay nada más hermoso que encontrar enseñanzas por nosotros mismos, que luego de aplicarlas a nuestras vidas, las compartimos con los demás. Se dice que en la búsqueda de diamantes, mientras más hondo se cabe, mejor serán los diamantes. De igual manera con la Escritura, mientras más se profundiza, mejor va a interpretar las Escrituras. Por tanto, quiero que consideremos 5 actitudes. En primer lugar, tenga plena confianza en el Espíritu Santo como su Maestro. No solamente reconocer que Él es el Maestro, pero confiar en Él. Si usted leyera a un escritor cristiano, digamos que está leyendo un libro del doctor Emilio Núñez, y llega una porción de este libro en donde no entiende lo que él quiere decir, posiblemente puede escribirle y decirle que le explique por carta, o si usted supiera que él viene a una conferencia cerca de donde usted vive, quizás iría para verle y dialogar con él. Seguramente le va a pedir que le explique, doctor, ¿qué es lo que usted quiere decir en esta porción que usted escribió aquí en este libro? De igual manera, si usted llega a la Escritura y encuentra una porción que se le hace difícil, a través de la oración puede pedir a Dios que el Espíritu Santo le ayude a entender. Él puede abrirle el entendimiento, iluminar su razón para que se dé cuenta de esos tesoros que están allí a la disposición del que quiere encontrarlos. Así que esto implica un caminar en el Espíritu. Leamos lo que dice Efesios capítulo 4,
y versículo 30. La clave entonces es vivir en el Espíritu. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En segundo lugar, debemos reconocer la necesidad del estudio de la palabra, ya que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que debíamos escudriñar las Escrituras en Juan 5:39. Nuestra fe está basada en la Escritura. Necesitamos estar en contacto con ella, profundizarnos en ella. La roca nuestra es la palabra de Dios, inconmovible. Fíjense lo que dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3, y el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es importante entonces reconocer la necesidad que tenemos, no solamente para alimentarnos, pero también para poder presentar defensa de nuestra fe a quien hace preguntas. En tercer lugar, nos toca interpretar de acuerdo a la totalidad de la Escritura. Para eso, en la lección número 3, vimos el gráfico del libro. Aquí, este gráfico juega un papel muy importante, porque usted, el texto que está estudiando, lo ubica dentro del tema correspondiente, de la porción en la división que le toca. Lo relaciona con el argumento del escritor, y así ya va a evitar el forzar una interpretación que no existe. Qué bonito es poder decir, este versículo pertenece a esta sección y está bajo tal tema. Es como algunos carpinteros que yo conozco. Uno llega a su taller y tienen una tabla gigante y cada herramienta está ordenada en un lugar determinado. Y algunos aún han dibujado una silueta de cada herramienta. Qué bonito es ver un taller ordenado, pero qué curioso y qué feo se ve un taller totalmente desordenado, cuando el maestro carpintero tiene que averiguar dónde están sus herramientas. De tal manera que cuando usted tiene los pasajes en orden y luego va allí y dice, esto pertenece a tal lugar, todo está específicamente bien ubicado. Eso es importante, que interprete de acuerdo a la totalidad. El gráfico del libro aquí es crucial. En cuarto lugar, su enemigo número 1 es la pereza. La señora pereza. ¿Qué va a hacer con ella? Pues expúlsele. Vivimos en un mundo en donde todo es instantáneo. Hay café instantáneo, hay microondas, hay computadoras, hay automatización. A veces queremos tratar a la Biblia de la misma manera. No sé si usted conoce por ahí a un maestro de escuela dominical que quiere preparar la clase el domingo a las 9 de la mañana, cuando la reunión comienza a las 9:30. Muy difícil, ¿verdad? Si usted conoce a alguien así, por favor pídale que vea estos estudios. Quizás le van a ser de ayuda y de provecho para cambiar su actitud. De tal manera que tenemos que combatir con la pereza. Quiero decirle que toma tiempo estudiar la Escritura. Que no hay cómo cortar camino aquí. No hay atajos. No hay caminitos por ahí. Tenemos que ir paso a paso. Pisoteando el terreno. Estudiando como debe ser. Otra vez, nada más hermoso que usted mismo encuentre esas verdades. Si no puede disciplinarse, pida ayuda a Dios y a alguien maduro en la fe. Júntese con alguien que ya ha dominado esta área en su vida, que puede disciplinarse a estudiar la Escritura. Júntese con él y entonces de él va a aprender usted a ser igual. Eso es muy importante en el discipulado. Ayudar a alguien a aprender a disciplinarse a estudiar la Biblia. Pase tiempo leyendo y observando. Anote lo que descubre. Luego comparte sus hallazgos con otros. No importa si usted piensa que es muy sencillo lo que está hallando, hágalo. Porque al hacerlo, surgirán preguntas de otros que le ayudarán a usted a formar convicciones en su vida referente a la palabra de Dios.
Por último, tenga la actitud de aprender de otros. Aquí puede usted leer comentarios, no antes. Ya cuando usted ha hecho sus estudios, ya puede venir para considerar lo que otros han dicho en los hallazgos que ellos han hecho. No sea usted un loro o un eco. Venga para comparar. Al mirar lo que los comentaristas dicen o escriben, usted se va a dar cuenta si está siguiendo una ruta correcta o si de plano está errando por ahí por el desierto. A esto añada también el asistir a conferencias bíblicas y talleres o seminarios que se ofrecen en cada país. Si en su ciudad, si en su pueblo, en la zona donde usted vive, no hay esto, averigüe, porque estoy seguro que en su país sí hay de ese tipo de conferencias, para que oiga a otros, hombres que se dedican a profundizar en la Escritura, que le van a animar a usted para hacerlo igual. Vaya, necesitamos estos retos. Oiga los hallazgos de otros y luego compárelos con los suyos. Esté abierto a aprender. Y si se estanca en un pasaje, pregunte a otro hermano con mayor experiencia y madurez. Él le ayudará o le dirigirá hacia dónde debe ir. Use su sentido común y no trate de hacer exageraciones o espiritualizar todo lo que lee. No haga los versículos fantásticos. Use el sentido común que Dios le ha dado. Lo que dice, eso significa. Sea fiel al texto y reconozca sus limitaciones. 3 cosas aquí en este punto. A, B y C. Investigue, en segundo lugar. Investigue y en tercer lugar, investigue. ¿Sí? Yo creo que ya no se va a olvidar de este punto. Cuán importante es hacer investigación. No hay ningún problema en el que usted ignore algo. El problema es quedarse ahí y no averiguar. El mantenerse ignorante, ese sería el problema, cuando hay oportunidades de aprender y crecer. La experiencia viene con el uso, y hay quienes ya la tienen y pueden compartirla con usted. Entonces, necesita ser una persona humilde, dispuesto constantemente a aprender. Ahí está la clave. Ahora, quiero que por un momento hablemos del paso, el puente entre entender y enseñanza. Hay un camino que recorrer y allí vamos a llenarlo con una palabra. Note, tenemos entender. Entendemos lo que dice. Y de ahí a la enseñanza tenemos a hermenéutica. Esta palabra que suena un poco rarísima, pero que tiene que ver con reglas de interpretación. Para llegar a la enseñanza tenemos que respetar estas reglas. La meta de la interpretación es entender el significado del pasaje y de ahí sacar esas enseñanzas. El proceso incluye decodificar, descifrar el mensaje. Recordemos el proceso de la comunicación. 3 elementos: el mensajero, el mensaje y el oyente. Ahora nos toca descifrar el mensaje. Y para esto hay estas reglas de interpretación que las posee la hermenéutica. Entonces, con esto en mente, quiero citar al señor Terry en su libro Hermenéutica en la página 39 y notar lo que él nos dice. Cuando una mente racional desea comunicar su pensamiento a otra, se vale para ello de ciertos medios convencionales de comunicación que se suponen comprensibles para ambas. Las palabras de significado y uso definido sirven a este propósito en todos los idiomas. Por consiguiente, si uno entiende los pensamientos escritos de otros, debe conocer el significado y uso de sus palabras. En general, sostenemos que la Biblia como cuerpo literario debe interpretarse como todos los demás libros. Tanto a los escritores de sus varias partes, como a quienes asumen la responsabilidad de explicar lo que aquellos escribieron, debemos suponerlos en armonía con las operaciones lógicas de la mente humana. El objeto primordial que un autor se propone al escribir
es que se le escudriñe diligentemente, porque con frecuencia acontece que a la luz de su propósito principal se entienden más claramente los detalles de su composición. De tal manera que en las lecciones siguientes vamos a tratar más de cerca entonces este tema. Este libro se los recomiendo, Hermenéutica por el señor Terry. Hasta aquí la importancia de la interpretación. Luego, en las lecciones siguientes, trataremos a profundidad. Esperamos que este estudio enfocado a nuestro crecimiento espiritual haya sido de su interés y puedan aplicarlo a su vida diaria. Les recordamos que antes de pasar a la siguiente lección, realicen los ejercicios que están en su manual. Estos le ayudarán para un mejor aprovechamiento. Hasta la próxima.